El tema que vamos a ver hoy es la presentación de estados financieros. La presentación de estados financieros eh, tiene un formato muy específico para presentarse, ya sea de forma anual o por periodos menores a un año. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo se presentan los estados financieros de manera anual. En este caso estaríamos viendo lo que es la norma internacional de contabilidad 1, que es la presentación de estados financieros. Y esto es para un conjunto completo de estados financieros que se presenta de forma anual. Entendamos que un periodo anual en el caso de Costa Rica va a ser el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En periodos anteriores era otro periodo contable, pero el que rige actualmente es el 1 de enero al 31 de diciembre y por tanto la acumulación de todos los datos de ese año y ya presentar los estados financieros al final del año tiene que hacerse de conformidad con la NIC 1. Esta NIC 1, su objetivo es la presentación de estados financieros con propósito general. Esto ya lo vimos un poco con el marco conceptual de la información financiera. La idea es que los estados financieros deben ser una información entendible y útil para cualquier usuario, ¿verdad? No es para alguien pues que tenga algún conocimiento en especial, sino que puede ser cualquier persona que tiene interés sobre la empresa. Entonces, el estado financiero está preparado de una forma estándar con ciertos requisitos para que cualquier persona lo pueda entender. Además, tener como segundo objetivo la generación de información comparable a través del tiempo, ¿verdad? Ya que hay unos requisitos mínimos que tengo que cumplir y por tanto a lo largo del tiempo la información de mi empresa pues tiene una forma y yo la puedo comparar, ¿verdad? De cómo ha ido evolucionando. Pero también puedo compararlo con otras empresas de la industria o con otras empresas en otros países, ¿verdad? A seguir ese estándar, hay una estructura que permite esa comparación. Y por supuesto también determina algunos requisitos mínimos y contenido que tenemos que incluir eh, de manera obligatoria. El alcance de la NIC 1 es para la presentación de estados financieros de propósito general, que como decía, es para cualquier persona y se presenta una vez al año. Eh, Siempre que yo quiero presentar mi estado financiero de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Esto es importante porque puede ser que haya otro marco contable. Por ejemplo, si es una empresa, su marco contable son las normas estadounidenses. Entonces no tiene que hacerlo con base a la NIC 1, sino más bien con el estándar que establece esa normativa que es diferente. Aplica tanto para estados financieros consolidados como separados. Esto también ya lo vimos con el marco conceptual. Puede ser que mi empresa pertenezca a un conglomerado, ¿verdad? Que sea una empresa que tenga subsidiarias, McDonald's, entonces, o Intel, o ¿verdad? Alguna de estas nacionales, que hay una casa matriz y hay empresas en diferentes ubicaciones. Entonces, puede ser que estas empresas en diferentes ubicaciones presenten su estado financiero, que tiene que ser de conformidad con la NIC 1 y la casa matriz también presenta el estado de acuerdo a la NIC 1 y hace un consolidado de todas sus subsidiarias en un solo estado que también se hace de conformidad con la NIC 1. Quedan fuera del alcance bonito, la estructura y contenido de estados financieros intermedios. Los estados financieros intermedios es cualquier estado que tiene una periodicidad menor a un año. Entonces, esos no se hacen de conformidad con la NIC 1, sino con la NIC 34, que ahorita la vamos a ver más adelante. Pero de momento estamos en la NIC 1 y es para un estado financiero que se presenta de forma anual. Las actividades con actividades sin fines de lucro del sector privado, del sector público, también pueden utilizar esta normativa para presentar sus estados financieros, aunque van a tener que hacer algunas modificaciones al momento de presentarlos, ya que eh, pues las NIC, bueno, las NIF están o tenían como objetivos, si recuerdan en el capítulo 1, empresas lucrativas. Entonces, estas otras empresas sin fines de lucro pueden perfectamente presentar su información contable de acuerdo con la NIC 1, pero tendrán que hacer algunas modificaciones para estar
digamos, de acuerdo al estándar. Lo mismo va a pasar con las empresas que carecen de patrimonio y las entidades cuyo patrimonio en acciones no es patrimonio, ¿verdad? Lo que pasaba un poco con las cooperativas que no tenían eh, propiamente cuentas de patrimonio porque no tienen un único dueño ni un conjunto de dueños, sino que es de todos los asociados. Esas igual también pueden presentar sus estados financieros de conformidad con la NIC 1, pero también van a tener que hacer algunas modificaciones o adaptaciones para poder cumplir con el estándar. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Paso a las definiciones. Hay 10 definiciones en específico que nos da esta norma. Una que, bueno, ya la mencioné un poco, los estados financieros con propósito general. Entonces, es un estado financiero que busca ayudar al proceso de toma de decisiones, pero de cualquier usuario. Dice que cubre las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes. Entonces, eh, los usuarios que están en las condiciones de exigir informes son los que están a nivel interno, ¿verdad? Los gerentes van a poder solicitar que se les haga un informe a la medida para conocer el estado de la empresa y poder tomar decisiones. Pero una persona externa no tiene ese poder o ese control sobre la entidad. Entonces, los estados financieros, de acuerdo con la NIC 1, son un estándar general para poder cumplir requerimientos de diferentes partes, por ejemplo, de entidades financieras, de accionistas, de clientes, ¿verdad? Es una información más en ese aspecto general, pero igual que debe dar un panorama de la empresa como tal. Hay algunos requisitos de las normas que a veces no se van a llegar a cumplir, no necesariamente porque uno no quiera cumplirlos, ya que si uno quiere pues presentar su estado financiero de acuerdo con las NIF, va a tener que cumplir con todos los requerimientos que este cuerpo normativo presenta. Sin embargo, por la naturaleza de la empresa, a veces hay requisitos que no aplican a mi empresa. Por ejemplo, está la NIC 41, que es de activo biológico. Entonces, no todas las empresas tienen activo biológico. Entonces, puede ser que haya un requisito que es impracticable, no porque yo quiera no aplicarlo, sino porque el mismo no aplica de acuerdo a las condiciones de mi empresa. En algunos casos es porque no aplica en un momento específico, en otros es porque nunca va a llegar a aplicar. Entonces hay algunos requisitos que son impracticables, pero tenemos que hacer pues todo el esfuerzo para poder aplicarlo. Y si no llegamos a aplicarlo, pues tendremos que revelarlo en las notas de estados financieros del motivo por el que no estamos cumpliendo con algún requisito. También tenemos otro concepto que son las normas internacionales de información financiera como un todo, y este también lo vimos, ¿verdad? Al inicio, que es un cuerpo normativo bastante amplio en forma general. Tenía por lo menos estas cuatro normas, las NIF, que eran las que habían, eh, eh, se habían generado a partir del año 2000, las NIC, que son las que se generaron hasta 1999, las SNIF, que son las interpretaciones de las NIF, y las SIC, que son las interpretaciones de las NIC. Y también les había dicho que las NIC pues iban desapareciendo, dando lugar a NIF, que las NIF pues tienen una connotación no solo contable, sino que también engloba otras áreas, es como más completa, ya que engloba términos financieros y económicos que dan o brindan un mejor panorama sobre la empresa. Pero en términos generales, las normas internacionales de información financiera son un estándar que yo puedo escoger para implementar en mi contabilidad. Y en el caso de Costa Rica, pues fue el que se adoptó a nivel país. La parte de importancia eh, relativa o materialidad tenía que ver con que hay algunos rubros que yo presento en mis estados financieros que forman parte de mi contabilidad, que es importante que se presenten de forma correcta, que no podamos o que no tengan errores, porque su interpretación incorrecta va a llevar a los usuarios a una decisión diferente a si hubieran tenido el panorama completo.
Y en la medida que un elemento sea material, pues va a implicar o tener un efecto muy importante sobre la empresa, ¿verdad? Y las notas, que bueno, es información que acompaña a los estados financieros, que no se presenta en otras partes de los estados financieros. Hasta el momento no las hemos visto, pero hoy vamos a ir ahondando un poco en eso. Y que lo que buscan es, pues, explicar o clarificar toda la información de los estados financieros, ya que es para un usuario general que no puede solicitar información a la medida, pues los datos que se presentan en el informe como tal, pues tienen estas notas para poder entender algunos elementos que tal vez no están, eh, pues no necesariamente tan claros, puede ser que estén claros, pero que se ocupa información adicional para poder tener todo el panorama al respecto. Y estarían estos otros 5 conceptos, lo que son los propietarios. Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio de la empresa, ¿verdad? Al final los dueños de la empresa son los accionistas o los que tienen algún título equivalente a una acción, que al final son los dueños de la empresa y que tienen un derecho residual sobre la institución. ¿Verdad? Si teníamos, de acuerdo a la ecuación contable, que activo era igual a pasivo más patrimonio, si yo tomo el activo y le resto el pasivo, lo que va a quedar es para los dueños de la empresa. Entonces ellos son los propietarios de la institución y pues son los que tienen esos instrumentos de patrimonio que les ameritan como tal. En lo que hemos visto, entonces, reitero, accionistas principalmente. El resultado del periodo, que es, ya lo vimos en el estado de resultado integral, ¿verdad? El resultado de tomar los ingresos que tiene la empresa en un periodo específico, puede ser un mes, puede ser un trimestre, un semestre, ¿verdad? La periodicidad que tenga, un año, en este caso, ya que estamos de acuerdo con la NIC 1, tomar los ingresos de un año y restarle los gastos de un año. Esa utilidad o pérdida es el resultado del periodo. Pero vamos a ver que la norma también nos dice que es resultado integral. Eso significa que hay otros ingresos y otros gastos que no necesariamente son de mi operación, que son el otro resultado integral. Por ahí nos dice que son otros ingresos y gastos que no se reconocen en el resultado del periodo. Son elementos, podríamos considerar, extraordinarios en algunos casos y que no necesariamente están relacionados con la operativa de mi negocio. Y ahorita vamos a ver una lista de ellos, pero vamos a considerarlos que son ingresos y gastos que yo también tengo, que no son propiamente de mi operación, pero también los recibí. Son como otros ingresos y otros gastos que tengo que reconocer en mis estados financieros. El resultado integral es el resultado del periodo más el otro resultado integral. Que bueno, al final es el cambio en el patrimonio durante el periodo. Si recordamos, cuando hacíamos el estado de resultados, al final está la utilidad neta, que es la que va a ir al estado de cambios en el patrimonio, que es la que al final modifica la cuenta de utilidades retenidas. Entonces, ese resultado integral total es ese equivalente que va a ir a aumentar o a disminuir el patrimonio del periodo. Y finalmente existen ajustes por reclasificación, que es el último concepto que nos da por ahí la norma de forma inicial, que son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en algunas oportunidades, producto en cambios en políticas contables, yo tengo que reclasificar eh, algunas cuentas. Inclusive en algunos casos voy a tener que hacer modificaciones en la forma de registros que yo realizo y pues esos cambios los vamos a presentar en el resultado del periodo y los vamos a llevar al otro. Estaban originalmente en el resultado del periodo y los vamos a cambiar al otro resultado integral. Pero es eso, es un cambio que hubo, cambio en una política o en algún método que utilizaba la empresa y ahora que se hace diferente,
lo vamos a reclasificar en los estados financieros. Entonces, esto ahí te lo vamos a ver con ejemplos. Pero no sé si de momento hay alguna consulta, alguno de los conceptos que llevamos de momento. No hay ninguna consulta. No, profe. Está bien. Y, la norma nos dice que toda la información que suministra los estados financieros está enfocado en estos tres elementos. Brindar un panorama de la situación de la empresa. ¿Qué es la situación de la empresa? Bueno, ya lo hemos visto un poco, ¿verdad? Y si la empresa se encuentra endeudada, entonces un poco sobre la situación del pasivo. También nos habla sobre las inversiones que ha hecho a nivel de activos. Y por supuesto, toda la situación que tienen los accionistas, ¿verdad? Y el segundo punto, que es el rendimiento financiero, está enfocado en si yo tengo pérdidas o si tengo ganancias. Es el rendimiento que ha tenido la empresa en determinado periodo de tiempo, que es básicamente la comparación entre los ingresos y los gastos. Y finalmente tendríamos los flujos de efectivo. Aquí hay una diferencia entre el rendimiento financiero y el flujo de efectivo. Recordemos que para fines del rendimiento financiero, nosotros tenemos los ingresos y los gastos, pero no necesariamente todos los ingresos se cobran y no todos los gastos se pagan en determinado periodo. Hay algunas de estas cuentas que quedan por cobrar y otras que quedan por pagar. Entonces, los flujos de efectivo es otro estado que vamos a ver ahorita un poquito. No lo vamos a realizar en este curso. Van a ahondar en él en otro curso posterior. Aquí lo vamos a ver un poco. Pero básicamente es depurar esos movimientos. Si bien es cierto, yo tuve ingresos por, no sé, tal vez tuve una venta de 1 millón, pero el cliente solo me pagó el 50%. Para fines del rendimiento financiero, yo pongo la venta total, porque logré tener esa venta. Pero en el estado de flujos de efectivo, solo voy a tener lo que efectivamente cobré. Entonces, hay una diferencia para fines de la capacidad que tiene la empresa en determinado momento. Esto lo que nos va a decir es si yo ocupo más capital de trabajo para poder pagarle, por ejemplo, a los trabajadores o a los proveedores. Entonces, ambos estados son muy importantes, ¿verdad? Uno nos va a brindar ese panorama general de las ventas que yo tuve, pero el otro me lo va a depurar para decir, bueno, estas ventas se traducen en esta cantidad de efectivo que es la que usted tiene disponible para sus operaciones del periodo. Estos estados nos van a brindar entonces información de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de los ingresos y gastos, de las ganancias o pérdidas, de los aportes y distribuciones a los propietarios. Estas distribuciones también ya las vimos aquí, bueno, la norma las llama distribuciones, son cuando vimos los retiros que puede tener un socio o los dividendos, es eso mismo, las distribuciones que tiene la empresa, ¿verdad? Sobre su utilidad, cuánto le va a poder proporcionar a los dueños, y el flujo efectivo, que es esa depuración que les decía de los movimientos que pues no necesariamente llegan a las arcas de la empresa, básicamente. ¿Esto para qué se utiliza? Que es lo que tenemos al lado derecho, proporcionar información útil para el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? La idea es dar un panorama lo más completo posible sobre la situación, sobre los ingresos y gastos, sobre el patrimonio y por supuesto sobre la liquidez que tiene la institución. Todos van a apoyar diferentes decisiones, ¿verdad? Y pues, de acuerdo al usuario de la información va a darle algún uso diferente. Pero además también nos va a predecir o permitir predecir los flujos de efectivo futuros. Yo a partir de la situación que tiene la empresa en el pasado,
pues en el futuro no va a hacer que tenga la misma situación, pero eh, podríamos considerar que va a tener un comportamiento parecido, o tal vez yo quisiera que no tenga ese mismo comportamiento que ha tenido en el pasado. Por ejemplo, yo podría determinar que estoy teniendo muchos gastos, entonces a partir de ahí podría tomar la decisión de cómo racionalizar estos. Y también va a mostrar los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han sido confiados. Al final esto es parte de la rendición de cuentas de la empresa. Los gerentes tienen su plan estratégico donde tienen una serie de actividades, y aquí estamos traduciendo algunas de esas actividades en términos económicos. Si la empresa tenía como parte de su estrategia incrementar los niveles de ventas, pues en los estados financieros vamos a poder identificar una parte de eso, ¿verdad? Eh, no vamos a poder identificar todos los elementos de la gestión de la empresa, pero sí va a ser un elemento que forma parte de esa rendición de cuentas de algunos gerentes, de algunas áreas de la empresa. Porque al final lo que estamos haciendo es traduciendo los movimientos de la entidad en términos financieros o económicos. Em, Todo esto que hemos visto se logra a través de lo que se conoce como un conjunto de estados financieros. El conjunto de estados financieros está conformado por 5 elementos, que son estos que estamos viendo. Los 3 primeros ya los vimos en clases anteriores: el estado de situación financiera, donde yo tengo los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿verdad? También tenemos el estado de resultado integral, donde tengo los ingresos y gastos. Y finalmente teníamos el estado de cambios en el patrimonio, donde estaban las modificaciones del patrimonio. Entonces, de forma general, eh, el resultado de los ingresos menos los gastos los hemos llevado al estado de cambios en el patrimonio, donde hemos actualizado la situación patrimonial que hemos llevado al estado de situación financiera. Básicamente, esa es como la lógica que hemos visto hasta el momento. Pero como les digo, hay otros 2 elementos. El cuarto son los flujos de efectivo, donde vamos a tomar de estos 3 estados todos los movimientos para determinar cuáles han sido en efectivo y poder determinar cuál es la capacidad de la empresa a nivel de los orígenes y aplicaciones. Bueno, ahí no se ve nada. Es que lo puse en azul. Bueno, básicamente ese estado no lo vamos a ver en este curso, nada más reitero a nivel conceptual, pero lo que nos va a decir es un poco la información de los orígenes y aplicaciones, es de dónde la empresa está obteniendo dinero, que son los orígenes, por ejemplo, de cobrar las cuentas por cobrar, valga la redundancia, o de las aportaciones de los socios o de deuda, y a qué lo está aplicando, si lo está obteniendo ese dinero para pagar la deuda, para adquirir activos, ¿verdad? Eh, Básicamente. Y el último, pues no es un estado como tal, pero acompaña a todos los demás estados, que son las notas de los estados financieros, que son explicaciones donde se dan o se exponen todas las políticas contables de la empresa y se hacen o se brinda información detallada de lo que viene en los estados financieros. Todos estos 4 estados son informes muy ejecutivos. Yo les había mencionado anteriormente que al final uno ocupa tener un informe pequeño cuando vimos el marco conceptual. No estamos esperando que cualquiera de estos estados sea de, no sé, 20 páginas, sino que cada uno de ellos son como de 1 a 2 páginas. Es algo que deberíamos poder ver muy fácilmente, muy rápido, y darnos ese panorama de una manera muy ágil. Entonces, si yo tengo alguna consulta sobre algún dato en específico, me iría a las notas donde está todo el detalle sobre alguno de los datos de los estados financieros. Ojo que el balance, que esto a veces tienen ese problema, el balance general, ¿verdad? Que hacemos al cierre del periodo, el balance de comprobación, perdón,
el balance de comprobación no forma parte del estado de los estados financieros, ¿verdad? El balance de comprobación lo hacemos después de que se cierran las cuentas, de que mayorizamos, hacemos el balance para determinar que las cuentas están eh, pues niveladas, ¿verdad? Cumplen con la partida doble, pero es como la base para hacer los estados financieros, no es en sí un estado financiero. De igual forma, los presupuestos tampoco forman parte del conjunto de estados financieros y pues básicamente, ¿verdad? Es que a veces este balance de comprobación lo confunden como parte de los estados, pero no es un estado, ¿verdad? Es para poder eh, generar los estados como tal. Y en algunos casos en específico, voy a ocupar, aparte de estos 5 estados, presentar otros estados adicionales, específicamente los estados del año anterior. Cuando una entidad aplica una política contable retroactiva, entonces hay un cambio en una política contable, donde tengo que devolverme en el tiempo, pues habría que presentar los estados como eran antes, porque yo voy a cambiar la información, entonces para dar ese panorama de cómo o en qué manera pues hay un impacto por parte de ese cambio. Eh, Se realiza una reexpresión retroactiva de las partidas en los estados financieros. Ambos son como muy parecidos, estos dos. Eh, lo que estoy haciendo es yéndome al pasado a aplicar esa política y entonces mi información no es 100% comparable porque ahora que yo voy a presentar la información este año, pues tengo políticas o clasificaciones diferentes a las que existían el año anterior. Y cuando se reclasifican partidas en los estados financieros, ¿verdad? Todas pues muy, muy relacionadas. Esto entonces reitero, es cuando hay un cambio que modifica la estructura que hemos venido trabajando y entonces para dar un panorama de cómo era antes la estructura. Bien, ¿dudas hasta acá? Eso es como a nivel conceptual la parte de los estados financieros. ¿Todo claro? Bueno. Bueno, por aquí Julián levantó la mano, adelante. Profe, una consulta. Ujú. Sigamos, ese tipo de temas, ¿cómo se van a ver en un examen? Porque al menos los pasados, ¿verdad? La contabilidad de servicios, de una empresa de servicios. Y ahora como esto con la contabilidad de empresas comerciales, pero digamos las NIF, ¿cómo se ven en un examen? Em, Hay dos elementos que vamos a tener en eso. Em, ya vimos cómo se hacen los asientos de la empresa comercial, entonces por ahí pues va a haber ejercicios prácticos de la realización de los asientos. De ahí ya no vamos a tener el tema de la mayorización, sino que únicamente estaría el tema de la generación de los asientos. Pero em, vamos a tener ya las cuentas mayorizadas, un poco como lo vimos en el examen anterior. Y antes, en el primer parcial, no se les pidió que entregaran los estados financieros completos. En esta oportunidad es obligatoria la presentación del estado. No solamente los cálculos, sino que tengan toda la estructura de los estados financieros de acuerdo a la NIC 1 y NIC 34, de acuerdo a lo que se esté solicitando. Entonces, por ahí eh, se estaría evaluando en forma teórica, ¿verdad? Pero también en forma práctica, y en esta oportunidad solicitándoles que los estados financieros cumplan con todas las condiciones solicitadas por la NIC 1 o NIC 34, básicamente. Perfecto, gracias, profe. Con gusto. No entendí ahí el compañero Sebastián que me puso en un mensaje
en el chat. Creo que es que no hay consultas. No, que si estaba claro, yo puse que sí. Ah, bueno. Está bien. Bien, vamos a este segundo punto. Características que deben tener los estados financieros. Bueno, la primera ya la vimos en el marco conceptual. Lo que pasa es que la NIC uno lo retoma. Recordemos que el marco conceptual es digamos, la base para la generación de toda la normativa contable, ¿verdad? Entonces, las normas lo van a ir tomando algunos conceptos que ya estaban ahí. Este tomó el dato de presentación razonable y cumplimiento de las NIF. La presentación razonable es que nosotros debemos incorporar en los estados financieros todas las transacciones de la empresa de manera tal que presenten o expongan toda la situación de la institución de manera completa y den un panorama claro de lo que está de la situación de la empresa. Pero además tengo que cumplir con las NIF, entonces yo tengo que eh, explícitamente mencionar en las notas de los estados financieros que mis estados financieros cumplen con todos los requisitos de las normas. No puedo hacerlo si dejé de cumplir alguno. Y muy importante, que lo vimos hace un rato, si hay un requisito que no, ¿verdad? No logro aplicarlo, tengo también que pues, explicarlo. Aquí nos dice que la aplicación de la NIF dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable de la información financiera y esto pues conlleva todas las eh, características que ya habíamos visto en el marco conceptual de que esta información pudiese ser verificable, sea comparable, se presentara en los periodos de tiempo correspondientes, ¿verdad? Que fuera oportuno y todos los elementos que eso conlleva. Y las notas deben emitir una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento, es decir, el cumplimiento de todas las normas a la vez. No puedo decir que dejé de cumplir alguna, a menos de que fuera un requisito impracticable. Y cumple con las NIF si satisface todos los requerimientos de estas. También mis estados financieros se van a generar de acuerdo a la hipótesis de negocio en marcha. Esta hipótesis lo que quiere decir es que se evalúa la capacidad que tiene la entidad para continuar funcionando. La empresa debería en sus notas de estados financieros considerar o mencionar en algún momento, pues tal vez no de forma tan explícita de que eh, están cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha, pero sí que tienen esa previsión de que van a continuar a lo largo del tiempo. En aquellos casos de las empresas que están en los procesos de liquidación o ¿verdad? Que se están vendiendo, que ya no se espera que sigan, pues habría que agregar una nota de que se presenta o se pretende ese cese de la actividad. También, ya lo vimos, también este es reciclado, este concepto viene del marco conceptual, es la base de acumulación o devengo, que es reconocer la transacción en el momento en que se da, independiente de si en ese momento eh, concluye como tal, ¿verdad? Que era el caso de las ventas a crédito. Eh, no registro la venta hasta el momento en que el cliente me lo paga, sino que lo presento desde el inicio y lo llevo a un control de unas cuentas por cobrar. Entonces, toda mi contabilidad está realizada de esa manera, de que yo registro la transacción en el momento en que se da, lo que significa que hay transacciones que quedan ahí con alguna situación pendiente, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, lo que eran, que vimos también, las cuentas diferidas que me hacen un adelanto, pero yo tal vez no he entregado mi servicio, o que hay un pago por adelantado de parte mía en un seguro, en un alquiler. En el momento en que se dio la transacción yo hice el registro, pero quedó algo pendiente y posteriormente lo voy a finiquitar. No estoy basándome en la parte solo del efectivo, sino de la transacción como tal. Lo único que no tiene ese mismo comportamiento es el estado de flujo de efectivo, porque ese sí nada más es en el momento en que entra o sale el dinero, pero todos los demás estados y todos los demás registros de la contabilidad se llevan de acuerdo con la base de acumulación o de bien. Y nos dice por aquí que, bueno, el reconocimiento de partidas cuando satisfagan las definiciones y los criterios del reconocimiento
del marco conceptual. Entonces, pues bueno, ahí también lo hemos visto, el reconocimiento de las partidas, por ejemplo, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, cuando estas tenían o cumplían con la definición establecida en el marco conceptual, se procedía al registro, que también nos hablaba de la parte de lo que era la medición y su baja posterior. De acuerdo a la materialidad o importancia relativa de algunas partidas, existe un concepto de agrupamiento, separación de las partidas en los estados financieros, eh, que es bastante importante. Nos dice la norma que hay un gran número de transacciones y otros sucesos que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza. Consideremos el caso de una empresa que tal vez maneja varios tipos de inventario, inventarios de productos de limpieza, inventario de productos de oficina, inventario de piezas de repuestos y un inventario para vender. De acuerdo a la actividad que realiza, tiene todos estos inventarios. Yo, para fines de la presentación de mis estados financieros, no tengo que incluir toda esa separación o todo ese detalle, siendo que son cuentas que al final son inventarios, son mercadería que tengo en mi bodega para diferentes fines, por supuesto, pero al final no deja de ser o estar dentro de una misma categoría. Entonces, la norma lo que nos dice es que en esos casos podríamos todas esas cuentas, vuelvo a mi ejemplo del inventario, tengo cuatro tipos de inventario. Para fines de mi estado, dije que era un informe que tenía que ser muy ejecutivo, que alguien lo tendría que dar de una forma muy ágil. Vamos a tener una única clasificación que se va a conocer como inventario. Y en las notas de los estados financieros, pues ya estará todo el detalle de los tipos de inventario que conforman ese rubro de los estados financieros. Lo que no puedo hacer es unir cuentas que tengan una naturaleza diferente. Por ejemplo, mezclar esos inventarios con cuentas por cobrar. Entonces es una única partida de cuentas por cobrar de inventario. Eso sí no podría hacerlo. Tengo que presentar por cada clase separada las partidas. Entonces sí tendría las cuentas por cobrar y en el otro los inventarios. Eso no puedo combinarlos, pero si tengo varios tipos de inventario, varios tipos de cuentas por cobrar, sí podría unirlas, ¿verdad? Los diferentes tipos de cuentas por cobrar en una única línea y todos los inventarios en un único rubro. Eh, Esto nos lleva al segundo rubro, que es la de compensación. Tengo que tener cuidado al hacer esos agrupamientos porque hay personas que tienen o malinterpretan ese concepto y lo llevan a lo que es la compensación. Y dicen, bueno, la norma nos permite hacer esa presentación conjunta. Entonces yo podría tomar un activo y compensarlo con un pasivo y presentar nada más el activo o el pasivo neto. Eso no se puede, o el ingreso y el gasto neto. Esto se da mucho, por ejemplo, si yo soy distribuidor para, no sé, un supermercado, ¿verdad? Walmart o automercado, o no sé, ¿verdad? Algún supermercado. Yo soy distribuidor para ellos. Yo les vendo algún producto, pero ellos también me venden materias primas. Entonces, ese cliente también es proveedor mío. Entonces, yo tengo con él cuentas por pagar y cuentas por cobrar y también tengo ingresos y también tengo gastos con ellos. Hay personas que malinterpretan el concepto de agrupamiento y consideran que sería netear todas las operaciones de ese mismo cliente. No podemos hacer esto. La norma nos dice que eso limita la capacidad para comprender las transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido. Si bien es cierto, es con el mismo cliente, pero tenemos que tener claro que no necesariamente tiene las mismas condiciones la venta que la compra. Puede ser que yo compré, ahora que ya vimos la semana pasada los periodos de crédito, yo puedo comprar con un crédito a 30 días, pero el proveedor me podría estar vendiendo un crédito a 20 días. Si yo lo pongo neto, no voy a poder comprender esas diferentes condiciones que tenía cada una de las dos transacciones de forma individual y esto me va a limitar el evaluar los flujos de efectivo.
porque yo no estoy recibiendo el dinero en los mismos momentos, sino que son en momentos diferentes. Por tanto, lo que puedo hacer es, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, presentar de forma agrupada transacciones similares, pero no puedo compensar estas, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí. También los estados financieros se tienen que presentar con una periodicidad mínima de un año, de acuerdo a la NIC 1, ¿verdad? Que es el marco que regularía esa presentación. Entonces, yo presento una vez al año y debe cumplir con los estándares de la NIC 1. Esto va a cambiar únicamente con un suceso, cuando una entidad cambia el cierre del periodo. Entonces, de hecho, que fue lo que nos pasó a nivel nacional aquí en Costa Rica, cuando eh, el año pasado, sí, el año pasado, a cierre del 2020 se hizo el cambio. Antes nosotros teníamos el periodo fiscal del primero de octubre al 30 de septiembre. Primero de octubre de un año al 30 de septiembre del siguiente. Y el año pasado ya cambió del primero de enero al 31 de diciembre. Para hacer ese cambio hubo un periodo que se extendió 3 meses. Se hizo de 15 meses para dar ese quiebre de, digamos, del 30 de septiembre al 31 de diciembre. En esos casos no es completamente comparable, pero tengo que hacerlo para poder adaptarme a la frecuencia de la empresa. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que presentarle las notas de estados financieros explicando la razón por la que se está dando un periodo inferior o superior eh, de esa presentación. Y por supuesto que la información es 100% comparable. Julián tiene la mano levantada. Adelante. Profe, digamos, es una pregunta medio tonta Ujú. y probablemente la vimos más al principio del semestre, pero ¿a quién exactamente es el que se le envía toda esta información? Digamos, ¿a qué entidad es la que va a recibir todos los estados de todos los estados financieros como para revisarlas? O sea, ¿Quién es el usuario? sí, digamos, no entiendo si no para qué se tienen que seguir normas, si van a ser de uso interno. Entonces, No sí, necesariamente se es tiene que solo enviar de a uso alguien, me interno. imagino. Sí, por eso, a quién se le envía entonces? Por ejemplo, si usted tiene que enviarle un banco, entonces ahí tendríamos una institución externa completamente, ¿verdad? Entonces el banco tiene que poder entender su estado eh, sin necesidad de tener ahí un experto al lado explicándole la condición de la empresa. Ella con solo recibir la información ya debería tener un panorama claro. Eso puede ser uno, una institución bancaria. Puede ser, por ejemplo, alguna institución que regule la actividad de la empresa, una cámara de comercio. Eh, Pueden ser también los accionistas, no necesariamente los accionistas. Si bien es cierto, son los dueños de la empresa, pero no son los mismos que la gestionan, ¿verdad? Lo más normal es que los accionistas, si bien es cierto, son los dueños de la empresa y son quienes están colocando los recursos para que esta operen, está dejando la, digamos, la operativa del negocio a cargo de alguien de su confianza, de gerentes. Estos gerentes, por eso anteriormente eh, lo mencionábamos, a través de los estados financieros dan pues un informe un poco de su gestión. También creo que un caso muy notorio son las empresas que cotizan en bolsa. Esas empresas que cotizan en bolsa quieren que las personas compren sus acciones, ¿verdad? Están interesadas. Entonces por ahí pues van a tener esos estados financieros de manera pública para que cualquier persona pueda observarlos. Eh, Al final no es que yo, ¿verdad? Cada año tenga que enviarlos a alguien en específico, sino más bien que yo tenga la información para que cualquier persona que esté interesada en mi empresa pueda tener esa información y yo le pueda brindar los informes y tengan un panorama claro de la información. Eh, no sé si era por ahí la pregunta del compañero.
Y bueno, por aquí tengo dos cositas. Bueno, la compañera tiene la mano levantada. Adelante. Y también tengo en el chat un comentario que dice cambio del personal encargado. Tal vez sí. Hay un elemento de rendición de cuentas, al final es cierto. Eh, digamos, el estado financiero al final permite ver cómo la persona está dejando la condición de la institución. Entonces sí, ahí hay un asunto de la rendición de cuentas. Y no sé si la compañera que tenía la mano levantada nos va a hacer alguna... Este, Ajá, adelante. sí, profe, tengo una consulta. Ujú. Em, los estados financieros no se usan tan bien, digamos, como para declarar impuestos o la renta, no sé, con el Ministerio de Hacienda. Sí y no. Si bien es cierto, el estado financiero se puede, pues, o sirve como un insumo, no necesariamente todo lo que yo tengo en mis estados financieros va a ser presentado tal cual para fines tributarios. Eso lo van a ver en otro curso. Pero, digamos, hay ciertas diferencias entre la normativa contable y la normativa tributaria. Sí es un insumo, es de hecho la base, pero contablemente yo voy a registrar todas las transacciones de la empresa. Sin embargo, para fines tributarios hay transacciones que no son reconocidas. Entonces, sí es un insumo, pero no los voy a presentar tal cual para fines tributarios. Ahí hay que adaptarlo un poco a la legislación tributaria que tiene otros requisitos. Ujú. Ah, ok, gracias. Con gusto. Bien, vamos a continuar. Bueno, otro punto importante que tenemos por aquí, otra característica es que la información que yo presento tiene que ser comparable. No puedo nada más presentar el estado financiero de este año porque al final uno queda en el contexto de cuál era la situación que tenía previo la empresa. Y tal vez estamos presentando que la empresa ahorita tiene, no sé, 50 millones en ventas. Y entonces uno se queda con la pregunta si eso será bueno o será malo. Pues ya sé que en el pasado la empresa tenía 100 millones en ventas y ahora tiene 50 millones en ventas. Bueno, viendo su historial ha disminuido su capacidad. O puede ser que la empresa antes tenía 5 millones en ventas y ahora tiene 25 millones en ventas. Entonces se evolucionó de otra manera. O igual puede ser que antes yo tenía mucho gasto y ahora tengo menos, o antes tenía menos gasto y ahora ha aumentado. Esta información se debe presentar de forma comparativa para ir viendo esa evolución que tiene la empresa a lo largo del tiempo. Eh, y además, por supuesto, para poder hacer la comparación con otras instituciones de la misma industria, ¿verdad? O en otros países. Es importante que esa información se brinda de manera comparativa a nivel de lo que son los montos, porque si lo ven aquí en el segundo punto nos dice que la información comparativa para la información de tipo descriptivo es solo cuando consideramos que va a mejorar la comprensión. Entonces, a nivel de las notas de estados financieros, lo que se va a presentar de forma comparativa son las cifras y no tanto eh, las explicaciones o información adicional que se ha presentado. Y pues una modificación de la presentación o clasificación de las partidas de estados financieros requiere la reclasificación de los importes comparativos. Entonces puede ser que yo ahora implemente una nueva política que hace que cambie la estructura. Ahí entonces, viendo el comparativo, yo también tengo que modificar ese comparativo para que efectivamente sea comparable. Otro elemento, otra característica que nos solicita la NIC 1 que se debe cumplir es la uniformidad de la presentación. Se debe mantener la presentación y clasificación de las partidas en estados financieros de un periodo a otro. Entonces, en la medida de lo posible, yo tengo la misma estructura, con las mismas políticas, con los mismos elementos. ¿Cuándo puede cambiar esto? Bueno, un elemento es cuando una nueva normativa o ¿verdad? Si hay
un cambio en la normativa contable que antes pedía algún requisito y ahora pide un requisito nuevo. Esto generalmente sucede cuando hay una nueva norma. Y la nueva norma solicita que se haga algún cambio a los estados financieros que ya existen. Entonces, ahí es donde se podría cambiar la presentación, pero caso contrario no debería darse. Otro caso es una excepción, un cambio en la naturaleza de las actividades de la empresa. Entonces, tal vez mi empresa antes era de servicios y ahora es comercial. Hay un cambio en su actividad y eso va a requerir que su estructura se modifique. Una revisión que determina una presentación o clasificación más adecuada, que también está por ahí. ¿Verdad? Que tal vez estamos presentando algo de forma inadecuada y con el cambio, pues ahora ya estamos cumpliendo. Básicamente esas son las características que deberíamos tener en nuestros estados financieros. Vamos a ir viendo ahora la estructura y contenido. También ya lo hemos visto un poco en las clases anteriores. Todos los estados deben tener una identificación clara. Yo esto se los he dicho. El encabezado tiene que cumplir con ciertas características siempre. Y no es antojadizo, es porque la NIC 1 establece que debe tener ciertas características. El encabezado debe tener estos 5 elementos. El nombre de la empresa y digamos su razón de ser. Me explico, está el nombre de la empresa, sí, pero también si es una sociedad anónima, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, una empresa en comandita, ¿verdad? Vamos a tener ese contexto desde el encabezado. Si son estados individuales o consolidados, la fecha del periodo sobre el que se informa, si es anual o si es con una periodicidad menor, la moneda y su grado de redondeo. Entonces aquí yo les puse un ejemplo. Ven este ejemplo de Holcim. Estos son el encabezado que tiene pues casi todas las páginas de su estado auditado. Tenemos el nombre de la empresa, Holcim, Costa Rica, Sociedad Anónima. Y ojo, vean, y subsidiaria significa que es un estado consolidado. Y en la siguiente línea, de hecho, lo reitera, dice estado consolidado de cambios en el patrimonio. Tenemos el nombre de la empresa, tenemos el nombre del estado y si es individual o consolidado. Y la siguiente línea dice por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. Entonces ahí está el periodo que es por el año terminado el 31 de diciembre y su comparativo que es el del 2019. Eso ahí cambia, ahorita lo vamos a ir viendo. De acuerdo a si yo tengo periodos menores. La moneda también la tengo y su grado de redondeo dice que está expresado en miles de colones. Significa que cualquier cifra que está en ese estado habría que multiplicarla por 1000 para tener el rubro completo. Pero para facilitar el entendimiento y presentación de la información se presentó en miles. Ahora vamos a ver el estado de situación financiera. Y el estado de situación financiera nos da los activos, los pasivos y el patrimonio. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces estos dos totalizan el activo. ¿Qué es lo que incluye en el activo? Bueno, aquí los ordené de mayor liquidez a menor liquidez. Efectivo y equivalentes. Es decir, el dinero que yo tengo en efectivo, monedas, billetes y lo que tengo en las cuentas bancarias de la empresa y tal vez inversiones de corto plazo. Deudas comerciales, cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Todo depende del tipo de garantía que están utilizándose. Lo que son los inventarios, que ya hemos visto varios tipos de inventario. Los activos financieros, que los activos financieros es cuando yo hago una inversión, por ejemplo, en acciones. La empresa es una inversión en acciones, eso se clasifica a nivel contable como un activo financiero. En este curso no lo vamos a ver, pero lo van a ver posteriormente en contabilidad intermedio 2. Los activos de propiedad, planta y equipo, que ya vimos un poquito. Ahí estaba todo lo que son vehículos, terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, todo lo que la empresa necesita para poder operar.
Los activos intangibles también lo verán en otro curso, pero ahí estaría todo lo que es el software, las patentes, los derechos de autor. Todo eso está en los activos intangibles, también son necesarios. Las propiedades de inversión, que es cuando mi empresa se dedica, por ejemplo, a arrendar. Entonces, ahí lo que va a tener son propiedades de inversión, que son esos activos que se arriendan. Y los activos biológicos, que es cuando mi empresa se dedica tal vez a tener ganado, a tener cultivos. Entonces, esos cultivos y ese ganado se considera activo biológico. Todo eso es lo que podría poner en la parte de activos. Y en la parte de pasivos, aquí clasificados de los más exigibles a los menos exigibles. Acreedores comerciales, que son cuentas por pagar. Pasivos financieros, que son deudas, documentos por pagar, deudas que tienen la particularidad que tenemos que pagar un interés por tener la deuda. Lo que son las provisiones, eh, también las provisiones las verán en otro curso, pero consideremos que las provisiones es una previsión de un gasto que se va a hacer en el futuro. Consideremos el caso de los aguinaldos. Yo tengo que hacer el pago de aguinaldos una vez al año, en diciembre, pero durante todo el año yo puedo ir aprovisionando el monto, lo voy a ir estimando y al final del año lo pago. Esa es una provisión, es ir estimando ese rubro que se va a pagar en el futuro, pero al final no deja de ser un estimado, ¿verdad? Tiene incertidumbre. Entonces, eso se deja en una cuenta de provisiones, que al final son cuentas estimadas de erogaciones que podría tener la empresa. Pasivo y activo por impuesto corriente y pasivo y activo por impuesto diferido, ambos que son fuentes de pasivos, perdón, relacionadas con impuesto. En un caso son eh, impuestos que yo tengo en el periodo, y en el caso de los impuestos diferidos son impuestos que, si bien es cierto yo incurro en ellos, no son impuestos que se están reconociendo ahorita, sino que se reconocerán en otros momentos. ¿Cómo se cierra la cuenta de provisiones? Hay dos formas. Digamos, la cuenta de provisiones generalmente, eh, voy a poner el caso que mencionaba ahora del aguinaldo. Digamos, todos los meses eh, la persona tiene derecho al aguinaldo por cada mes trabajado. Entonces, yo sé que si esta persona trabajó durante este mes, de acuerdo a eso, voy a sacar cuánto es lo que le toca. Entonces, voy a tener un gasto por aguinaldo contra una provisión para aguinaldo. Este es el aprovisionamiento con base a lo que esta persona ganó en este periodo, digamos en este mes. Pero al final es incierto, ¿verdad? Porque de esa persona podría ser que se despida antes de cumplir el año, puede ser que la persona renuncie, o bueno, puede ser que pasen muchas otras cosas, ¿verdad? Puede ser que la persona se muera. En fin, hay incertidumbre sobre el rubro porque no es un gasto que yo estoy eh, pues realizando la salida inmediata, sino que se va a realizar en el futuro. Entonces, consideremos dos probabilidades. Por ejemplo, esta provisión, si fuera que el trabajador se queda con nosotros todo el periodo o que él renuncia, yo le haría una provisión para aguinaldo contra el efectivo o banco si llegase a pagarse al final total o parcialmente. Ahora, en el otro caso, si digamos se pierde ese derecho, ya digamos que por alguna circunstancia, pongamos el peor de los casos, la persona se murió y ya no tengo que pagar el aguinaldo, este, ese gasto al final es sobre algo que no se va a dar. ¿Qué es lo que hizo ese gasto? Disminuir la utilidad del periodo. Entonces lo que hago es una provisión para aguinaldo contra la cuenta de utilidades retenidas. Ahí todo va a depender, ¿verdad? Eso reitero que lo van a ver más adelante, pero
hay varias formas de tratar la provisión. Puede ser que la provisión efectivamente se ejecutó y pues damos el registro de la salida. Y lo único es que el gasto ya no se vuelve a registrar, el gasto se registra desde acá. Y en este otro caso, pues si no tuve que hacerlo, registré el gasto, pero el gasto no fue efectivo, entonces afecta utilidades porque tuve menos utilidad al haber considerado ese gasto. Sí, adelante. Julián, que es el que levanta la mano. Sí, profe, y entonces, ¿por qué se hacen, digamos, como, cuál es la lógica detrás de poner unas cuentas que lo que van a terminar es como cancelándose y poniendo como la final? Porque eso te da un panorama más claro, digamos, si bien es cierto, hay una incertidumbre sobre la partida, pero por ejemplo, veamos el primer caso. Por el simple hecho de que el colaborador ya trabaje con usted va a tener que hacer esa salida. Entonces, lo que estás haciendo es diciendo, previsualizando para las diferentes áreas de la empresa que hay que hacer esa salida en el futuro. Digamos que tenemos que separar esos recursos para cumplir con esa obligación, básicamente. Lo que pasa es que hay elementos inciertos que pueden hacer que esa previsualización que estamos haciendo no se llegue a dar en esos términos, pero si se llega a dar, ya usted tiene un panorama suficientemente claro y tiene un monto aproximado de la erogación que tiene que realizar. Pero es para eso, para dar pues un panorama sobre situaciones que se están presentando que tal vez no se lleguen a dar, pero están ahí. Es por eso. Eh, De hecho, hay actos pasivos aún con menos probabilidad que también tenemos que reconocer en los estados financieros, y es por eso, porque estamos dando un panorama de todas las situaciones a las que la empresa se podría exponer en el futuro. Pues sí, es por ahí, para dar Gracias, un profe. panorama más claro. Con gusto. Bien, vamos al tercer rubro, que es el patrimonio. En el patrimonio tendríamos el capital emitido, ¿verdad? Capital social, o si es una empresa individual de responsabilidad limitada, eh, el capital de la persona correspondiente. Reservas, las reservas también son eh, como las provisiones, un rubro que se separa para algo que pudiese suceder, pero este es más a nivel de cumplimiento por parte de los socios. Por ejemplo, a nivel del Código de Comercio se le solicita a la empresa tener una reserva legal. Esa reserva legal es como un dinero que tenemos ahí apartado en caso de que la empresa, eh, entre diferentes situaciones, por ejemplo, que la empresa quiebre, entonces por lo menos estaría esa reserva para hacer frente a obligaciones que tiene la institución. Y las partidas no controladoras. Esas partidas no controladoras es un término interesante, son eh, yo al final tengo una X cantidad de acciones. Esas acciones, si mi empresa tal vez cotiza en bolsa, en un mercado activo, yo tengo la posibilidad de venderlos. Entonces, tal vez al inicio la empresa comienza con una X cantidad de socios y va a ir vendiendo esas acciones, van a ir desapareciendo algunos socios, se van a ir convirtiendo en otros. Y en la medida en que yo tenga la mayoría de ese patrimonio, yo soy el propietario, pero la parte que yo no tengo se llama participación no controladora, que es cuando otra empresa me compró acciones de mi empresa y ya tiene, digamos, eso ya le da cierto derecho sobre mi empresa, sobre lo que la institución está ganando, sobre también el control y otros elementos de la institución. Eh, Las cuentas de activo y pasivo, ya vimos que se podían clasificar en corrientes y no corrientes. Las cuentas corrientes son las que se liquidan en un año y las no corrientes en más de un año. Puede ser cualquiera, ¿verdad? En caso de activo o de pasivo. En el caso del activo nos dice que se espera consumir en el ciclo normal de operación. El ciclo normal de operación es un año, específicamente de enero
a diciembre. Entonces, si al cierre de diciembre del año pasado yo consideré que durante este año se va a utilizar determinado elemento, entonces es un activo corriente. También cuando yo lo mantengo para fines de negociación, entonces puede ser que yo tenga inversiones de corto plazo, que yo las tengo ahí para invertir. Tal vez yo ocupe la inversión, pero apenas tenga una ganancia en la misma, la voy a vender. Entonces son activos corrientes. Se espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. También cuando el activo es efectivo o equivalente, porque vean que el efectivo no cumple con las características anteriores, pero es activo corriente porque es un activo muy líquido, es inmediato y yo tengo los billetes, las monedas, las cuentas bancarias. Y una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. En el caso de pasivos son cuentas que se espera cancelar en el ciclo de un año, ¿verdad? En el ciclo normal de operación, se mantienen para fines de negociación, deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes del periodo sobre el que se informa, no tienen un derecho incondicional a aplazar la cancelación del pasivo. Cuarto, veámoslo con la siguiente lógica. Si yo tengo la forma de aplazar un activo que se vence este año, me va a quedar en el siguiente año, entonces ya es largo plazo, ¿verdad? Es no corriente. Y una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. Veamos este ejemplo. Aquí les puse un estado financiero de la nación, un pedacito, un extracto. Vean que la nación igual tiene la identificación clara de la empresa. La nación, sociedad anónima. Y subsidiaria significa que tiene otras empresas y este es un estado consolidado y lo rectifica en la siguiente línea. Dice estado consolidado y el nombre del estado que estoy presentando. Estado de situación financiera. Recordemos que el estado de situación financiera se presenta a una fecha en específico, entonces ahí nos dice que es al 31 de diciembre del 2020 y tiene que cumplir con la característica de comparable, entonces, y al 30 de septiembre del 2019. Bueno, este es porque era el periodo de 15 meses que les decía que hubo el año pasado. Pero ahí estoy comparando el 2020 con el 2019. Tengo las partidas del 2020, del 2019. Esta es la característica de comparabilidad. También aquí estaría clasificando el activo en corriente y no corriente. Y por cada una de esas secciones estoy tomando el subtotal. Aquí tengo todo el subtotal de activo corriente, todo el subtotal de activo no corriente y hay un total de los dos subtotales que sería el activo corriente más el no corriente. Estos dos juntos dan este. ¿Qué hay en activo corriente? Efectivo y equivalentes, inversiones al valor razonable, cuentas por cobrar, efectivo por cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipado, impuesto de renta por cobrar. Y no corriente, efectos por cobrar a largo plazo, es decir, documentos por pagar a largo plazo, inversiones en asociadas, inversiones de largo plazo. Vean que hay inversiones de corto plazo e inversiones de largo. También hay documentos por cobrar de corto plazo y de largo plazo. Todo depende de qué periodo del año lo vamos a poder obtener. Inmueble, maquinaria y equipo, que es propiedad, planta y equipo. Propiedades de inversión, activos por derecho de uso, otros y el activo por impuesto diferido. Algunas de estas pues no las vamos a ver en este curso, pero ahí lo tendríamos. Y ojo, tiene las notas de los estados financieros, que esta es la explicación adicional que tiene. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionaría esto? Yo tengo la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo y si yo me voy a la nota 3H y a la nota 5, ahí tendría el detalle de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo y me va a decir cuáles son las políticas contables que aplican a esa cuenta en particular. Vean que se hace por cada una de las diferentes cuentas. Todas tienen, bueno, casi todas las que son significativas, ¿verdad? Esto va a depender de la materialidad. Una cuenta que no sea material, pues tal vez no sea necesario presentarle todo ese detalle. Un momentito. Ok.
Esto para el caso del pasivo, del activo. Aquí vamos a continuar la siguiente diapositiva con el pasivo. Vean, igual el pasivo se presenta pasivo corriente y pasivo no corriente. Y hay un total pasivo. Entonces tengo por sección el total del pasivo corriente, el total del pasivo no corriente, el total pasivo, que es la sumatoria de las dos secciones anteriores, y estoy presentando 2020 y 2019. Esto es algo que también es otro elemento importante. El estado se lee de derecha a izquierda. A la derecha el año anterior, a la izquierda el año más reciente. Y aquí estarían las notas. ¿Qué presenté en corto plazo? Documentos por pagar, obligaciones por derecho de uso, cuentas por pagar, intereses por pagar, ingresos diferidos, gastos acumulados. Igual, algunos de estos no los vemos en este curso. Y en largo plazo, bonos por pagar, obligaciones por derecho de uso y pasivo por impuesto diferido. No termina ahí, vean que el encabezado dice pasivo y patrimonio. Entonces en el siguiente les puse el patrimonio. Y ahí tendríamos el patrimonio. Esta es la segunda página, entonces vuelven a poner el encabezado, que es el mismo. Pero igual, tendríamos la información 2020 y 2019. Y aquí estaría toda la sección del patrimonio que debe coincidir con el estado de cambios en el patrimonio. ¿Verdad? Todos estos rubros provienen del estado de cambios en el patrimonio. Ahí tengo lo que son las acciones, el capital adicional, superávits, reservas, utilidades y el efecto de la participación no controladora. Y tendríamos el total pasivo y patrimonio, que es igual al activo, básicamente. ¿Dudas con este estado? Segundo. Perdón, ok. Vamos a continuar. Entonces, ahí tendríamos este estado. Vean que es muy similar a lo que ya hemos visto. Pero ese estado solicita ciertas notas específicas. Dice que por cada subclasificación adicional de partidas presentadas, yo voy a tener una nota. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, no sé, voy a pensar tal vez las cuentas por cobrar. Aquí yo voy a presentar una única línea de cuentas por cobrar, pero puede ser que hayan cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar con partes vinculadas, puede ser que también tengan pérdidas por incobrables. Todo eso no lo vamos a presentar acá, porque si no el estado se volvería enorme. Aquí solo voy a presentar una línea y en la nota voy a poner todo ese detalle. También información relacionada para cada clase de capital en acciones, una descripción de la naturaleza y destino de cada reserva que figure en el patrimonio. Todo esto son notas, ¿verdad? Habría una nota entonces para las clases de capital en acciones, una nota para la descripción de las reservas y una entidad sin capital en acciones, los cambios producidos durante el periodo en cada una de las categorías que componen el patrimonio, derechos, privilegios y restricciones asociados a cada una de ellas. ¿Cómo se vería esto? Bueno, por ejemplo, para la línea de inventario que teníamos anteriormente, vean que aquí está en la nota 9 el detalle del inventario. Está comparativo 2020 con 2019, 2020 con 2019, y tengo que ellos tienen un inventario de papel, un inventario de materiales de producción, de repuestos, de producto terminado, producto en proceso, otros inventarios y la estimación para obsolescencia de inventarios, y me da un neto que es 624,000. Este neto 624,000 es el que yo debo tener en el estado de situación.
Ah, era 626, perdón. Ven, aquí está. Solo pongo el monto neto, pero tiene un montón de rubros que lo componen. Si una persona está interesada en ese rubro en específico, se iría a la nota 9 a ver qué es la información que tiene. Y además da información adicional. Por ejemplo, él dice que el 31 de diciembre de 2020-2019 el grupo mantiene en sus principales proveedores términos internacionales de comercio en los cuales la mercadería debe ser reconocida hasta que sea ingresada en sus bodegas, por lo cual no existen mercaderías en tránsito al cierre del periodo. Que esa es una aclaración o información adicional que daría un mayor panorama para alguien que no trabaja en la empresa, ¿verdad? Pongámonos de nuevo en el caso de la persona a la que se le presentó los estados financieros en el banco. Sí, ese dato no lo va a saber porque él no opera en la empresa, pero ocupa esa información para ver si la empresa tal vez califica por un crédito. Es información importante adicional que tenemos que dar con respecto a, a, a las diferentes partidas. Ahora, también nos hablaba de que ocupábamos información adicional con respecto al capital en acciones, a las reservas. Ven, aquí está la información del capital en acciones. Nos dice al 31 de diciembre y capital en acciones. Este es de Holcim. Ah, bueno, sí, es el mismo ejemplo que teníamos. Es que les puse varias empresas. Bueno, ahí el capital está representado por. Aquí sí lo dejaron en número absoluto. Lo único es que no estoy seguro. Ah, este es el número de acciones. 8.577 millones de acciones comunes y nominativas con un valor de $1 cada una. También está la información de las reservas, de acuerdo con la legislación costarricense, la sociedad anónima debe registrar una reserva legal equivalente al 5% de sus utilidades netas de cada año hasta alcanzar el 20% de capital social. Bueno, y el resto de información sobre estas partidas del patrimonio, pero por lo menos esas dos eran las que solicitaba de forma obligatoria la NIC 1 en relación con esta situación, ¿verdad? Recordemos que la NIC 1 es los requisitos mínimos. Aquí ellos están presentando otros datos adicionales, que está muy bien porque da un panorama aún más claro de toda la situación. Puede ser que alguna de esta información provenga de las normas que se solicitan, pero el mínimo serían los dos primeros párrafos, que es lo que pide el ANIC 1. Ahora viene el estado. Permiso. Sí, adelante. Es que a mí no me quedó claro, digamos, en donde decían las notas, pero la Sí, de la que salen 4 notas, esas, o sea, ajá, la que acaba de pasar, esta. ajá, O adelante, ajá, esta. ajá, esa, o sea, esas son notas que son como obligatorias poner como el mínimo, digamos. Correcto, relacionadas con el estado de situación financiera. Ah, ok, ya si hubieran más, o sea, se ponen más, pero no son o sea, como obligatorias, por así decirlo. Exactamente. Yo podría poner más, pero no puedo poner menos que esto, porque esto es lo que ya me solicita la normativa. Entonces, si yo quiero estar con las NIF, tengo que presentar estas, que es lo mismo. Ujú. Ok, gracias. Con gusto. Sí, de hecho, hay estados que pues no solicitan notas, perdón. Que eso ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, esta de flujos de efectivo no tiene ninguna nota asociada. Entonces, ahí no hay ningún requisito mínimo que cumplir, pero en algunas de estas sí. El siguiente estado que tenemos es el estado de resultado integral. En el estado de resultado integral vamos a presentar todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un periodo, que ese periodo puede ser anual, que este es el caso, ¿verdad? El ANIC 1. Vamos a tener el resultado del periodo, que son los ingresos menos los gastos. Vamos a tener el otro resultado integral del periodo, que son partidas que también son de ingresos y gastos, pero que no son de la operación del negocio como tal. Este resultado del periodo más el otro resultado integral es lo que se conoce como el otro resultado integral total, que es la sumatoria de esos dos. La sumatoria de los dos, del resultado del periodo y del otro resultado, es el otro resultado integral total.
¿Qué es lo que incluye ese estado de resultados? Bueno, los ingresos de actividades ordinarias, es decir, los ingresos de aquello a lo que se dedica la empresa. Por ejemplo, si la empresa se dedica a vender muebles, ahí tendríamos los ingresos por ventas. Los costos financieros, todo el gasto financiero por aquí créditos, por ejemplo. Las partidas en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos. Eso es cuando yo tengo empresas asociadas, ¿verdad? El caso de las asociadas lo verán más adelante, pero por el momento tengamos que las asociadas son empresas que tienen algún vínculo con mi empresa principal. Yo tengo algún interés sobre esa institución porque tal vez, no sé, es un proveedor mío, entonces yo he invertido en él, estamos asociados, estamos vinculados. Entonces, al final, yo voy a reconocer un poquitito de la ganancia que tuvo esa empresa como propia. También tendríamos los gastos por impuesto, el resultado después de impuestos, el resultado de operaciones discontinuadas, otro concepto que verán más adelante, pero las operaciones discontinuadas es cuando mi empresa ya no quiere algún segmento. Por ejemplo, yo tenía 5 productos, yo tenía productos, les decía que al inicio una mueblería, entonces puede ser que yo tenga una mueblería que tiene X líneas, no sé, escritorios, tiene muebles de cocina, tiene, bueno, digamos que tuviera esos dos y por algún motivo dejó de ser rentable los escritorios, entonces, o equipo de oficina, podría haber sido, tal vez dejó de ser rentable la línea de los suministros de oficina y entonces solo queda la línea de productos o muebles de cocina. Ese que yo ya no voy a utilizar son operaciones discontinuadas, son operaciones que yo estoy eliminando en mi empresa. Tenemos el otro resultado integral que les digo que son ingresos y gastos que yo también tengo, pero que no son propiamente de mi operación. La participación en el otro resultado integral de las asociadas y negocios conjuntos. Entonces, al igual que como aquí tienen un pedacito sobre el resultado, también tienen un pedacito sobre el otro resultado integral. Y finalmente el otro resultado integral total, que es la sumatoria de todo lo que hemos visto ahí, todo lo que lleva la línea. Entonces, ¿cómo se presenta esto? Aquí tenemos un ejemplo. Veanlo nuevamente, comienza con el encabezado. Siempre el encabezado es lo más importante porque es lo que nos va a decir todo sobre la empresa. Tenemos el nombre de la empresa y sus subsidiarios. Holcim, Costa Rica. Ojo, vean, Holcim, Costa Rica significa que hay. Podría haber sido Holcim de otro país. Sociedad anónima y subsidiarios. Estados consolidados de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, que es el nombre del estado, ¿verdad? Ahí está, que es consolidado con ese nombre y por los años terminados a 31 de diciembre del 2020 y 2019, entonces igual el periodo. Ojo, el estado de situación era vean que este era por. Aquí se les va a solicitar que hagan estados financieros y va a ser muy riguroso los títulos. Entonces, si se equivocan en un título, pues básicamente que pierden todos los puntajes de de los encabezados, para que tengan ese cuidado. Igual, la moneda y grado de redondeo, que es expresado en miles de colones. Significa que todos estos estarían divididos entre 1000. Para determinar el monto bruto sería multiplicarlos por 1000. Y tenemos los ingresos de la empresa, tenemos sus ventas, su costo de ventas, ¿verdad? Aquí tendríamos lo que gané y cuánto me costó esa mercadería que estoy vendiendo. Lo que me da una utilidad bruta. La utilidad bruta es básicamente una utilidad sobre la venta como tal. Yo tengo lo que cobré menos lo que me costó aquel producto.
Pero de ahí tengo, de esa ganancia, tengo que cubrir los gastos de operación. Entonces tengo los gastos de ventas, los gastos de administración y otros gastos de operación. Lo que me da, pues un total de gastos de operación, pero esos gastos de operación, si se los resto a la utilidad bruta, vamos a llegar a la utilidad de operación. También tenemos los otros ingresos, gastos financieros, diferenciales cambiarios, que pues son rubros a los que yo no me dedico tampoco, pero que están ahí. El financiamiento surgió de las operaciones mías, pero yo no me dedico a financiamiento, entonces eso se lo vamos a adicionar y me va a dar una utilidad antes de impuestos sobre la renta. Calculamos el impuesto sobre la utilidad antes de impuestos sobre la renta y me da una utilidad neta. Ven que es una operación, una estructura muy similar a lo que ya hemos visto. Este es un estado del resultado y todo esto es la operación del negocio. Aquí aún no estamos considerando el otro resultado integral. Esto es solo el resultado del periodo, que es lo que hemos visto hasta el momento. De hecho, si lo observan, es una estructura muy similar a la que vimos cuando estaba la empresa de servicios y ahora que ya comenzamos la semana pasada a ver la empresa comercial, es exactamente lo mismo. Ya no pude pasarlo. Tiene igual notas que hay que presentar en los estados financieros. Si las partidas de ingresos o gastos son materiales, la naturaleza, importe y el desglose de los gastos reconocidos en el resultado basado en la naturaleza o la función. Entonces, igual, estos tienen sus notas, donde están los desgloses y explicaciones adicionales o las políticas relacionadas. Vean que en este caso, en el caso del resultado, son dos notas las que son mínimas, una relacionada a los ingresos y otra relacionada a los gastos. Adelante, Julián. Profe, y una pregunta, para ese tipo, digamos, para todas estas estructuras, ¿van a haber prácticas adicional a la del examen que usted ya, o sea, que ya están en mediación? Sí, vamos a hacer un par de ejercicios relacionados. De hecho, el que yo dejé en mediación no tiene la estructura, ¿verdad? Eso Ah, ok. lo vamos a ver, sí. Sí, sí, sí. Y los de la entalogía, ¿son tipo así o no? ¿O son nada más tipo los pasados, pero para empresa comercial? Y no, los de la antología, de hecho, ahí estarían para practicar. Vamos a ver. Si vamos a la antología, los ejercicios 5, 6 y creo que hay un adicional. Son precisamente donde tenemos un balance y comprobación y hay que estructurar los estados con toda esta estructura tal cual. Ah, buenísimo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, casi toda la estructura, ¿verdad? Porque la de las notas ya está un poco más difícil que podamos hacerlo, pero eh, para el trabajo de investigación ahí verán lo que es el taller, si van a poder estudiar un poco lo del tema de las notas con una empresa real. Bueno, continuando entonces en el caso de los gastos, vean por ejemplo en el gasto de ventas que teníamos por acá, eh, aquí está el gasto de ventas que es por 2.671.379. Ahí yo nada más estoy poniendo que ese es el gasto de ventas, que es la nota 26, pero si yo me voy a la nota 26, tengo su detalle, entonces yo aquí sé que esos 2.671.379 corresponde a sueldos, publicidad, servicios de terreno, impuestos diversos, gastos de deterioro, suscripciones, combustible y otros. Ya tiene como todo el detalle, ¿verdad? Todo el desglose, toda la explicación, igual es comparativo 2020 con 2019. Aquí esto es una nota que está relacionada con otra nota. Esto lo que nos quiere decir es que el gasto por deterioro de las cuentas por cobrar está incluido en los gastos de ventas, pero originalmente se calculó en la nota 6, que es la nota de cuentas por cobrar. Ahora, ahí nos decía que podemos presentar el desglose de los gastos por naturaleza o por función.
Entonces, la norma nos dice que por naturaleza es el de la izquierda y por función es este de la derecha. Por naturaleza, las cuentas se llamarían ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, variación en los inventarios de producto terminado y en curso, consumos de materias primas y materiales, gastos por beneficios, gastos por depreciación, otros gastos, total de gastos y ganancia. Está en función del gasto, ¿verdad? Por ejemplo, esta que se llama gastos por depreciación y amortización, yo podría tener gasto por, ¿verdad? Que este es uno que hemos visto. Gasto por depreciación de mobiliario, gasto por depreciación de edificio, gasto por depreciación de maquinaria, gasto por depreciación de vehículo, pero todos son depreciaciones. Entonces yo los podría dejar en función del gasto, ¿verdad? El tipo de gasto. Todos los gastos por depreciación van acá. El gasto de acuerdo a su función cambia, porque ese gasto por depreciación podría estar, bueno, veamos el gasto en función de los gastos podría ser ingresos de actividades ordinarias, costo de ventas, ganancia bruta, actos ingresos, costo de distribución, gastos administrativos, otros gastos y ganancia antes de impuestos. Entonces, yo puedo tener muchos gastos por depreciación, pero yo podría decir, bueno, ese gasto por depreciación está la depreciación de las máquinas que se utilizaron para generar el producto. Entonces forman parte del costo de ventas. Entonces, costo de ventas engloba varias subcuentas y ahí hay un gasto por depreciación. Puede ser también que hay un gasto por depreciación de la parte administrativa y está acá. También puede haber uno que tengo el camión de reparto, entonces aquí está en el costo de distribución. El gasto por naturaleza, entonces, es el gasto, agruparlos por el tipo de gasto. En el gasto por función es llevarlo al área o departamento dentro de la empresa donde se originó ese gasto. Ambos tipos de distribución son válidos y ambos pues, nos dará diferentes tipos de información, ¿verdad? Y uno podría decirme, ¿verdad? Yo podría estar interesado en saber cuáles son todos los gastos de administración, pero en el otro me gustaría saber nada más cuánto es un gasto en específico, cuánto es la depreciación independiente del departamento el que provenga. Entonces ahí puede ser cualquiera de las dos clasificaciones para que lo tengan en cuenta. Ahora, finalmente, bueno, todos estos son las partidas de los otros resultados integrales. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos resultados integrales no los vamos a ver en este curso, nada más tengan el concepto de que estos son los resultados integrales. Entonces, si les preguntan por alguno de estos, ustedes saben que es una partida del otro resultado integral. ¿Cómo se calcula y a qué norma pertenece? Lo van a ver en los cursos posteriores. Por ejemplo, el primero, cambio en el superávit por revaluación, lo van a ver en el siguiente curso. Es una cuenta del otro resultado integral y aquí nada más estamos viendo que es una cuenta que se presenta en el otro resultado integral, ¿verdad? Los cambios en superávit de revaluación. Esto es cuando, por ejemplo, un activo tiene un valor en libros, pero en el mercado vale más. Entonces yo hago una revaluación del activo. Un edificio que valía más en el mercado que lo que yo tengo en libros, pues, lo puedo revaluar. Nuevas medidas de los planes de beneficios definidos. Entonces yo podría tener planes de beneficios a los colaboradores y las nuevas mediciones de esos planes de beneficios se presentan en el otro resultado integral. Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de estados financieros de moneda extranjera. La NIF nos dice que si yo tengo mis estados financieros en dólares, ¿verdad? Las acciones en dólares, yo tengo que presentarlo y la moneda funcional. Entonces, no sé, tal vez tengo un crédito en dólares, pero yo tengo que presentar mis estados financieros en colones. O tengo cuentas bancarias en dólares, en colones, y yo tengo que presentar mis estados financieros únicamente en colones. Al hacer la conversión de dólar a colón, podría tener una ganancia o podría tener una pérdida. Eso se presenta en el otro resultado. Ganancias y pérdidas procedentes de inversiones medidos a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Esa se relaciona con las siguientes dos. Ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura y cambio en el valor razonable de los parecidos particulares designados como valor razonable con cambios en resultados. Todos estos son, también lo van a ver en otro curso, pero son inversiones que realiza la empresa. Yo tengo algún excedente de efectivo
y compro inversiones en acciones, por ejemplo. Estas inversiones en acciones tienen un comportamiento bursátil, entonces puede ser que suba, puede ser que baje, entonces puede ser que tenga ganancias o puede ser que tenga pérdidas. Eso va al otro resultado integral. Bueno, y también están relacionadas con el siguiente: los cambios en el valor temporal de las opciones al separar el valor intrínseco y el valor temporal del contrato de opción. Estos son diferentes tipos de inversión, ¿verdad? Lo que son inversiones medidas a valor razonable, lo que es una inversión en instrumentos de cobertura, una inversión en pasivos a valor razonable con cambios en resultados, o lo que son, en este caso, las opciones. Todos son tipos de inversión y los van a ver en otro curso. Los cambios en el valor de los elementos a término de contrato, a término al separar el elemento a término y el elemento del contrato de un contrato a término. Ese también es otro tipo de inversión que podríamos tener y sus variaciones se presentan en el otro resultado integral. Gastos e ingresos financieros por seguros de contratos. Y los gastos e ingresos financieros por seguros por contratos de reseguro. Eso es otra normativa, la NIF 17, que es sobre seguros. Entonces también, si se diera alguno de esos dos casos, se presenta en el otro resultado. Prácticamente ninguna de estas situaciones las vamos a ver en este curso, pero de manera contextual. Recuérdense de estos posibilidades, de esos nombres que son las cuentas que conforman el otro resultado integral. No las vamos a ver de forma práctica, ni las vamos a calcular, ni nada por el estilo. Nada más les dicen que una ganancia o pérdida producida por la conversión de estados financieros en moneda extranjera. Ustedes saben que eso es una cuenta que se incluye en el otro resultado integral. ¿Qué es lo que podríamos ver de momento, ¿verdad? Lo que pasa es que la norma engloba todo el cumplimiento de las NIF y aquí apenas estamos comenzando a ver las NIF. ¿Cómo se presenta el otro resultado integral? De esta forma. Posterior, si recuerdan, yo quedé aquí con la utilidad neta del periodo. Después de la utilidad neta del periodo va el otro resultado integral. Entonces, ¿qué incluye el otro resultado integral? Ya me pasé uno, más bien, ahí está. El otro resultado integral va a incluir esas partidas que vimos hace un ratito, que pueden ser pérdidas o pueden ser ganancias. Bueno, por ejemplo, aquí la reclasificación a resultados en periodos futuros, efecto de conversión de estados financieros, que este estaba ahí, ¿verdad? La conversión de moneda extranjera es este. Era como el segundo. Y esto nos da el resultado integral total, que es el resultado del periodo, la utilidad neta, más el otro resultado integral, que como este da solo uno, pues nos da este directamente. Y la norma nos dice que tenemos que distribuir estos 22.927.000. ¿Cómo? Diciendo cuánto es atribuible a la controladora, que es este, y a la participación no controladora. Entonces, este es para la empresa como tal, y el otro es para los inversores minoritarios, por decirlo así. Esto con respecto a la utilidad, que la utilidad te dan 22.489.000, entonces sabemos que le toca 21 millones a los accionistas mayoritarios, ¿verdad? La empresa como tal, y a los inversores minoritarios este millón. Y el otro resultado integral, que son los 22.927.000, están 21 millones de la parte controladora y 1.221.000 de la no controladora. Y tenemos también cuánto es la utilidad, tanto del periodo como la utilidad del otro resultado integral por cada acción que tiene la empresa en circulación. Y de igual forma vean que también el otro resultado integral se presenta de forma comparativa. El año anterior, este siempre es el año anterior, y el año actual es este. Se lee de derecha a izquierda. El siguiente estado es el estado de cambios en el patrimonio, el estado
del resultado integral del periodo atribuible a los propietarios de la controladora y atribuirles a la participación no controladora, los vamos a traer al estado de cambios en el patrimonio, ¿verdad? La utilidad con la que yo finalizo ese estado, el estado de resultados, me las llevo. Me llevo básicamente pero distribuido entre los dos pedacitos, cuánto es de la participación controladora y de la participación no controladora. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 2, la NIC 8, perdón, ya. Este es un cambio en políticas contables, entonces, como estas políticas contables muy posiblemente van a afectar el patrimonio y se hacen, de hecho, sobre las utilidades retenidas, tenemos que poner o reflejar ese cambio ahí. Para cada componente de patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo. Entonces, veámoslo aquí. Igual con la empresa Holcim, y reitero el tema del encabezado porque en eso muchos fallan. El nombre de la empresa, el nombre del estado, si es consolidado o individual, el periodo y si está en qué moneda y con qué grado de redondeo. Pero ahí nos decía que tenemos que hacerlo por cada elemento, entonces vean que aquí tenemos capital social, reservas legales, la utilidad no distribuida, el efecto de la conversión de estados financieros, tenemos un total. Todo esto es lo que le pertenece a la participación controladora y este aquí es la participación no controladora. La suma de los dos es el patrimonio, que es el que vamos a llevar al estado de situación financiera. Y dice que lo tendríamos que tener de forma comparativa. Entonces tendría el periodo 2018-2019 y el periodo 2019-2020. Porque yo tengo que tener el saldo al inicio. El saldo al inicio del 2019 era el final del 2018 para finalizar en diciembre del 2019. Y el del 2020 va a comenzar en diciembre del 2019 y termina en diciembre del 2020. Y aquí tendríamos los diferentes movimientos que hubo. La utilidad del periodo, el resultado integral, el efecto de la conversión en impuestos, los dividendos. Y en el otro caso, pues exactamente lo mismo. Entonces tengo los efectos de los 2 años y de forma comparativa. Ven que este es un poco diferente porque no están las dos columnas, sino que es esta otra cuadrícula, porque ocupo presentarlo por cada una de las diferentes partidas. No sé si hasta aquí llevamos alguna consulta. ¿No? Bueno, voy a pasar al siguiente estado. De aquí ya casi vamos finalizando esta presentación. El siguiente es el estado de flujos de efectivo, que ya había mencionado que evalúa la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo. Es depurar los movimientos de la empresa para nada más tener aquello que se refleja en efectivo, más que la redundancia, porque hay partidas que, si bien es cierto, yo reconocí el gasto o reconocí el ingreso, pero aún no son efectivas, no me lo han pagado o no lo he logrado cobrar. Eso me va a permitir determinar las necesidades para utilizar esos flujos de efectivo. Si yo voy a ocupar, pero al final el efectivo es el que me va a ayudar, me va a permitir pagar las cuentas. Entonces, a partir del flujo de efectivo, yo sé la capacidad que tiene la empresa para operar, para comprar inventarios, para pagar los proveedores, para pagar las planillas. Y está dividido en 3 tipos de operación, actividades. Actividades de operación. ¿Qué son las actividades de operación? Las relacionadas, por ejemplo, con la compra y venta. Ahí tendríamos las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios. ¿Qué son las actividades de inversión? Si la empresa se compró maquinaria, entonces es una salida de efectivo. O si la empresa vendió maquinaria, que es una entrada de efectivo. Y las actividades de financiamiento, si la empresa
requirió nuevos aportes de accionistas, si la empresa pidió un financiamiento en el banco o hizo la emisión de bonos y solicitó recursos, básicamente. Entonces, financiamiento, obtención de recursos de patrimonio o de deuda, inversión, adquisición de activos de largo plazo y las actividades de operación que son activos y pasivos de corto plazo, como cuentas por cobrar, pasivos, eh, corrientes, cuentas por pagar, y lo que son inventarios. ¿Cómo se presenta este estado? También de forma comparativa. Aquí les puse este que es de Florida Bebidas y vean que la estructura también es igual. Tenemos el nombre de la empresa, Florida, eh, con la palabrita, bueno, el acrónimo para saber que es una sociedad anónima y que es y subsidiarias. Entonces, es un estado consolidado. El nombre del estado consolidado de flujos de efectivo, y la moneda de grado del rondeo, que es en miles de colones. Y bueno, aquí lo pusieron al revés en orden por el periodo de 12 meses terminados a 31 de diciembre y de 15 meses terminados a 31 de diciembre del año anterior, ¿verdad? Ahí está el comparativo 2020-2019. Y bueno, aquí de hecho esta es la columna 2020 y 2019, y lo que les decía, se lee de derecha a izquierda. A la derecha el año anterior, a la izquierda el año más reciente. Y tendríamos las actividades de operación que les decía, aquí son activos y pasivos de corto plazo. No voy a ahondar mucho porque esto también no es el momento para que lo vean, lo van a ver en el futuro, pero que ustedes consideren que ahí son cuentas de corto plazo. Si lo ven, ahí están las cuentas por cobrar, los pagos a proveedores, inventarios, desembolsos pagados por anticipado, cuentas por pagar, gastos acumulados, impuestos por pagar. Vean que son activos y pasivos de corto plazo relacionados con la operación principal de la empresa, que es la compra-venta de mercadería. Después tenemos las actividades de inversión, dividendos recibidos, es decir, que compró inversiones en instrumentos, ahí es la adquisición o venta de inversiones, adicionales de mobiliario, inmobiliario, planta y equipo, y efectos recibidos a disposición de activos de largo plazo. Entonces, las actividades de inversión son movimientos o que tienen que ver con activos no corrientes, y las actividades de financiamiento que tienen que ver con pasivo no corriente y con patrimonio. Vean ahí préstamo bancario, amortización de la deuda, pago de intereses, adquisición de acciones en tesorería, pago de bonos, emisión de bonos, pago de arrendamientos, dividendos pagados. Todos esos son relacionados con patrimonio y pasivo por largo plazo. Y él al final me va a dar el efectivo y equivalentes al final del periodo, que es la capacidad que tiene la empresa de generar efectivo. Si lo vemos en retrospectiva, a nivel de operación, la empresa generó 100, ¿cómo sería? 100.139 millones, porque dice que es en millones de colones. 100.139 millones. Pero en las actividades de inversión tuve una pérdida de 10.181 millones. Y en las actividades de financiamiento una pérdida de 79.413 millones, pero en general tuve un aumento de efectivo de 28.887. ¿Dónde debería estar ese efectivo? Ese efectivo debería ser igual a la cuenta de efectivo que tenemos en nuestros registros contables, porque ese es dinero que logramos cobrar o dinero que pagamos, y eso es lo que me quedó neto. Entonces eso debería ser el equivalente a lo que yo tengo en las cuentas bancarias o que tengo en efectivo. Cuentas bancarias no creo que manejen mucho efectivo. Finalmente están las notas de los estados financieros. Ya hemos visto que en cada sección de los estados financieros tiene algunas notas que se solicitan. Hay otras notas que son generales que solicita la NIC 1, y hay otras notas que solicitan otras normativas que vamos a ver en cursos posteriores. En general, todas las notas son aclaraciones de los rubros de los estados financieros.
que presentan las bases para la preparación de los estados financieros. Entonces, dice las políticas contables, eh, con sus bases de medición. Cada cuenta tiene una base de medición diferente, entonces eso lo vamos a revelar en las notas de los estados financieros. Información requerida por la NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros. Información que es relevante para entender los estados financieros y causas de incertidumbre en las estimaciones. Vean que toda información aclaratoria sobre lo que ya tiene el Estado. También nos va a decir los objetivos, las políticas y los procesos para gestionar el capital, el importe de los dividendos propuestos o anunciados, antes de que los estados financieros hayan sido autorizados, el domicilio y forma legal de la empresa, el país en que está constituido y la dirección de su sede. Vean que todo está para dar un entendimiento a cualquier persona. Esto, después que el estado puede ser leído por cualquier persona del mundo, y vamos a ver en qué parte estaba constituida esa empresa y bajo qué generalidades, si era una sociedad anónima, y todo lo que esto constituye. Una descripción de la naturaleza de la operación de la entidad, sus principales actividades e información de su controladora. Entonces las notas pues son muy variadas, no voy a ahondar demasiado en las notas. Ya vimos algunas, aquí les muestro un par más. Ahí nos decía que las generalidades de la institución. Entonces, las notas igual tienen el encabezado Holcim, este es de Holcim, aquí realizamos las que teníamos originalmente, Holcim, Costa Rica y subsidiarias, notas a los estados financieros consolidados y por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2020-2021 expresados en miles de colones. Y esta es la información más importante que debe conocer cualquier persona con respecto a esta empresa, cuando fue constituida, bajo qué régimen, ¿verdad? Una serie de elementos históricos de esa institución, que esta es la nota 1. Y en la nota 2, las bases con las que se prepararon los estados financieros, por ejemplo, de la declaración de cumplimiento de las NIF, el periodo contable, cuándo comienza, cuándo finaliza, y como ahí cambiaron el periodo de 15 meses a 12 meses, ahí también se explica las bases de medición, la moneda, el uso de estimaciones. Bueno, aquí les puse un extracto porque es mucho más extensa esta nota, pero vean que ahí vienen elementos importantes que cualquier persona pues va a poder utilizar para entender los estados financieros como un todo. Y con eso finalizaríamos esta presentación. ¿Hay alguna consulta de momento? No hay ninguna consulta. Todo quedó claro.